Maribel, creo que tenés encendido tu micrófono. No, licenciado, está apagado. No, te parece encendido, tu perrito está ladrando. Perdóneme, voy a ver qué pasó, disculpe. ¿Ahora? Ahora sí, perdón, ¿ves? Bueno, les indicaba que entonces nace precisamente con estas cámaras y la Confederación, bueno, y la Asociación de Banqueros de Costa Rica. Invitaron a la Confederación Costarricense de Trabajadores, pero esta vez le condicionó su participación siempre y cuando se respetaran los derechos básicos adquiridos por la clase trabajadora. Dice, ¿qué es realmente el solidarismo en Costa Rica? ¿Sí? Dice, es en medio, bueno, perdón, lo que él está narrando, acuérdense que esta es una extracción que hicimos de una tesis, y esta tesis lo que dice es en medio de esa agitación social efervescente, donde Alberto Martín Chavarría intenta por primera vez introducir su proyecto que comprendía un llamado para patronos y trabajadores se unieran mediante un sistema solidario para atacar los problemas sociales y económicos de Costa Rica, producto de la crisis del país en la década de los años 40. Dentro de este pensamiento, este fundador precisamente del solidarismo apuntaba que la única forma de liberar a Costa Rica de la pobreza radicaba en la capacidad de trabajo y producción del pueblo, lo cual en ese momento era imposible, dada la beligerancia de lucha de clases que impedía con sus métodos el desarrollo del país, al fomentar la defensa separada de intereses de patronos y de trabajadores. Entonces, vamos a ingresar aquí a la compañía. Fíjense qué interesante, porque él dice, bueno, señores, los problemas sociales y económicos de Costa Rica solo se pueden arreglar con este proyecto que tengo en mente, las acciones solidaristas. Y yo les prometo que esto va a terminar la pobreza en Costa Rica. Y dice, bueno, señores, porque hasta ahorita lo que hay es lucha de clases, intereses de patronos, intereses de trabajadores. No, debemos de buscar la unidad, ¿sí? Él decía, para la justicia social, para que la justicia social pueda practicarse efectivamente, se requiere la prosperidad económica. Los obreros tomaron la iniciativa de las garantías sociales. Vean, él ya sabía que los obreros tenían las garantías sociales. Entonces dice, hay que establecer ahora por iniciativa del patrono las garantías económicas. Y eso va a permitir el equilibrio y nos va a permitir una justicia social para todos. Él reconocía que habían garantías sociales, pero que no habían garantías económicas. Entonces, la finalidad nunca fue para apoyar al trabajador. No fue, y además vamos a ver ahorita de que dice que él lucha por la empresa. No lucha ni por el patrono ni por el trabajador, sino por la empresa. Claro, ese es un sistema, ese es el sistema que vivimos. El proyecto de la Oficina de Coordinación Económica, creada como una oficina asesora de empresas a nivel económico, es concebido más bien como un proyecto en busca de nuevas fórmulas para organizar a la clase trabajadora del sector productivo. De ahí que se convierte en un plan económico integral, cuyo propósito es buscar la eficiencia y la cooperación, y como resultado de ambos, la riqueza. La filosofía económica es la solidaridad y condena la lucha de clases por razones éticas y eficiencia, aunque no defiende ni a patronos ni a trabajadores como clase, ni como individuos, sino que protege a la empresa como institución, comunidad económica, como fuente de producción de la que va a derivar toda la riqueza en Costa Rica. Ese es el criterio que él tiene. Bueno, vamos a ver, nunca le habla a usted de reivindicaciones de carácter social y económico. Es más, está en contra, por ejemplo, de
de fijar salarios mínimos o el incremento de salarios. No. Está en contra de programas sociales, está en contra de todo. Acá lo que él quiere indicar es de que es la empresa lo más importante. ¿Sí? Bueno, este sí, por favor, Eric. Las dos primeras acciones solidaristas de empleados nacen en la librería López y en la fábrica de chocolates El Gallito. ¿Sí? Esas son las dos primeras entidades que nacen con el solidarismo. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos exactamente eran trabajar por la armonía y cooperación de patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad para lograr el aumento de la producción y su equitativo reparto dentro de las normas de eficiencia y justicia social. Fíjense lo interesante de este señor con su teoría o con su proyecto. El proyecto nace exactamente con un aporte económico que hace el patrón y los trabajadores hacen un aporte igual y nacen como una caja de ahorro. Esa es la finalidad, así como nace. Pero él está hablando acá de que dice que trabajar por la armonía y cooperación de patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad va a lograr aumento en la producción. ¿A quién va a beneficiar eso? Al patrón. Y su equitativo reparto, ahí pues no sé. Usted tiene derecho a pensar diferente a su servidor. No se trata de nada ideológico, sino que cada quien va a tener su propia forma de ver. Hay quienes aplauden este sistema, ¿sí? La mecánica de esta filosofía, según su autor, consiste en una donación que realizan los patronos de un porcentaje del total de las planillas que se depositan en el fondo de ahorro a favor de los trabajadores, y estos a su vez aportan una cantidad similar, creando con ello el patrimonio económico, una acumulación individual que eleva la vida del trabajador. Es un aporte económico, así nace, con una donación que hace el patrón y una cantidad igual que tenemos nosotros, ¿sí? El pensamiento liberal se refleja al darle a la clase capitalista privada la dirección de las transformaciones del sistema, que no riñen con la libertad de empresa ni con el derecho de propiedad privada. Y el pensamiento social cristiano se refleja al tomar algunos principios de la moral que deben cumplir con la empresa capitalista en la sociedad, es decir, la función social de las empresas, evitando con ello los abusos del sistema de explotar al trabajador. Fíjense que en España nosotros tuvimos la oportunidad con otro profesor de acudir a un seminario, vimos al tema de la responsabilidad social de las empresas. Es totalmente diferente a este, pero solo les quiero hacer esa referencia, que los que son estudiosos, si les gusta, sí sería bueno, por ejemplo, ver el tema de la responsabilidad social de las empresas. Quiero terminar la primera etapa de Costa Rica con esto. En 1956 se funda la Corporación Solidarista. Bueno, quiero decirles de que ya había asociación, ya había uniones de entidades solidaristas, y ahora en 1956 tienen la Corporación Solidarista. Miren qué interesante, intervienen en el sistema financiero de Costa Rica. Organismo fundador en calidad de órgano financiero del movimiento solidarista costarricense, el cual vendía a las empresas afiliadas y al público títulos con interés garantizado con el 4% anual. En la medida que los fondos económicos solidaristas crecían, la Unión Solidarista Costarricense resolvió firmar un convenio con el Banco Nacional de Costa Rica de empleados, y estas a su vez a estimular los depósitos en el Banco Nacional, ya que este programa protegía los ahorros al este y fomentaba el ahorro, gracias a los beneficiosos intereses que ofrecía. Imagínense, intervinieron en el sistema financiero a través de los fondos. Las acciones solidaristas en Costa Rica se les permite los fines de lucro. Es más, ellos pueden crear empresas. Y nos vamos a dar cuenta qué pasó con una aerolínea, cómo le entregó el 32% de sus acciones a la acción solidarista. En su segunda etapa, pero no conformes con que habían crecido muchísimo,
La obligación que nosotros tenemos es de cambiar. Claro que yo considero que en la parte, en el sistema capitalista, hablar de incremento salarial, claro que provoca inflación, pero el problema es de que muchas veces en países como el nuestro, el incremento, por ejemplo, del salario mínimo, pues es un estudio de la canasta básica. O sea, nosotros no vamos por la inflación, no, ya tenemos la inflación y necesitamos ganar más plata para cubrir nuestras necesidades básicas. Claro, si yo lo estoy haciendo en un sistema donde todos estamos bien y yo nada más se me ocurre hacer incrementos salariales, eso sí puede provocar inflación. Pero nosotros cada vez que se incrementa el salario mínimo es porque ya acuérdense que para fijar el salario mínimo no se fija al antojo del señor presidente, del ejecutivo, no señor. Hay un estudio, hay comisiones, hay comisión paritaria del salario mínimo, está la Comisión Nacional del Salario. Acuérdense que hemos pasado años donde no se ha incrementado, se queda el anterior. O sea, es un estudio, pero se hace el incremento realmente, no con el fin de provocar inflación, no, de que se cubran las necesidades básicas con eso. Uso de impuestos, bueno, eso sería en cuanto al uso de los programas sociales. Claro, pues, ¿qué vamos a hacer? O alguien, pues, esta filosofía cree de que con esto dice que viene, dice que va a haber una propiedad para los pobres sin acabar con la propiedad de los ricos. Fíjate, María de los Ángeles, que el incremento realmente yo en lo personal no debería provocar inflación. Lo que pasa es de que también hay un abuso, no de todo, ¿va? Pero de algunas empresas, algunos empresarios, que cada vez que se aumenta el salario, cada vez que imagínate, comienzan a subir sus productos, ¿va? Pero eso también es una falta de control del Estado, exactamente, precisamente para evitar eso. Hoy mismo, con lo que tú estás hablando, el incremento a las pensiones de Montepío, de los trabajadores del Estado, era una necesidad histórica. Lo mismo te puedo decir ahora yo con el Seguro Social. Ahora se volvió una necesidad histórica el incremento a los jubilados de los programas del Seguro Social, porque esto de una otra manera puede ser aprovechado por un sector, no por todos, por un grupo, precisamente de crear inflación, pues, subirle a los precios, pues. Pero yo creo que no, el logro yo hoy que vi la noticia que el presidente estaba ya firmando definitivamente para que sea oficial el incremento de la pensión, pues es aplaudible, es aplaudible. Y eso no tenía por qué provocar inflación. Ese es un derecho de la clase trabajadora. Después de tantos años de sacrificio, pues creo que nos queda a nosotros ya en nuestra vejez de disfrutar precisamente, imagínate, 36 años de servicio. Que fíjate que yo digo siempre, vamos a dejar el tema. Voy a terminar con esto. Pero no crean que no es cierto que dice que se crea una nueva propiedad para los ricos, ¿sí? Sin acabar con la propiedad de los pobres, perdón, se crea una nueva propiedad para los pobres sin acabar con la propiedad de los ricos. Eso no es cierto. O sea, yo les digo, la pobreza no se puede establecer, no se puede medir por tener o no tener trabajo. No, por favor. Nosotros tenemos áreas departamentales donde la gente vive de la agricultura. Pues el hecho que no lleve lluvia, que hay exceso de lluvia, provoca la pérdida de las cosechas. Y eso va a provocar un impacto económico en las familias tremendo. Por eso los programas sociales deben de existir. O sea, aquí no es que yo quiero ser, en Guatemala no es que yo quiera ser pobre, pues nadie quisiéramos ser pobres, pero el problema es que, bueno, aún nosotros mismos ahorita, los que estamos en esta clase, que tuviéramos las oportunidades de empleo que tienen los países desarrollados, pues imagínate Melina, María de los Ángeles, Maribel, Eric, todos, pues imagínate qué interesante sería que hoy mismo nosotros pudiéramos o no optar a una plaza, tener la libertad de decir, Melina, bueno, tengo la oportunidad de estar en el organismo judicial, pero también tengo la oportunidad de estar en la defensa pública, tengo la oportunidad de estar en el Ministerio Público, tengo la oportunidad de estar en el ASIR, tengo la oportunidad de estar en la PGN, tengo la oportunidad de estar en la PDH. Esa sería lo interesante, que Melina tuviera que elegir dónde quedarse.
El asunto aquí es de que aparece una plaza en una entidad de esas y llegamos 5,000 aspirantes, ¿va? Entonces, las oportunidades se reducen. Por eso, proyectos sociales como Beca Mi Primer Empleo, yo lo considero necesario. El aporte económico al adulto mayor, yo considero que son programas sociales importantísimos y valiosos para Guatemala. Imagínense ser de bendición para aquel anciano que por diferentes motivos no tuvo la oportunidad de tener un trabajo donde pudo haber provocado Montepío, poder pagado el programa de IBS, pues es responsabilidad del Estado. Pero aparte, eso es un principio constitucional, ¿no?, que debe velar precisamente. Bueno, yo pienso que los programas sociales deben de existir. Claro, el problema es de que no estemos manejados políticamente, pues. Esa es otra historia. Entonces, quienes hemos perjudicado los programas sociales somos nosotros los seres humanos, pero que deben de existir, deben de existir. ¿Qué vamos a hacer en un área, por ejemplo, nuestra, donde no llovió y las cosechas se perdieron? Dígame, ¿el agricultor nuestro provocó su escasez? No, señor. Fueron cuestiones naturales. Entonces, sí deberían de haber, sí tienen que haber programas sociales. Pero este sistema dice que no. No. Aquí dice que se acabaron pobres, aquí no van a existir pobres. Lo que ellos nunca ejemplificaron es de que, imagínense cuántas acciones solidaristas hay en Costa Rica o en Guatemala actualmente. Y en Guatemala estamos más complicados, ¿eh? Porque aquí están como acciones no lucrativas. En Costa Rica pueden comprar empresas, pueden vender empresas. Pero vamos a continuar. Dice que inicialmente estaba para funcionar en Centroamérica, luego se fue más allá hasta América Latina. Ahora vemos Guatemala. Pero miren ustedes, no es que esté en contra del empresario, porque hay buenas empresas hoy. Yo he trabajado con muy buenas empresas hoy, pero hay guatemaltecos que no les parece nada. Fíjense que el movimiento solidarista era lo antagónico, era un movimiento paralelo en contra del sindicalismo, y ni aún así lo querían apoyar. 1961, estamos en el gobierno de Diego Las Fuentes. Se inicia el 26 de enero de 1961 cuando ingresa a Guatemala el señor Álvaro Portela Lumbreras, exsecretario general del Movimiento Solidarista Costarricense, quien en febrero de ese año hizo contacto ¿con quién? Con la Cámara de Industria de Guatemala y el Ministerio de Trabajo. Qué interesante. Ingresó el movimiento en Guatemala exactamente a través de la Cámara de la Industria. No es un movimiento de trabajadores, es un movimiento del sector empresarial. Las empresas más grandes en Guatemala, entre las que figuraban Empresa Fosforera S.A., Carbogás, Enrique Novela, Cervecería Centroamericana S.A., Novela y Compañía Limitada, entre otras, a través de un documento apoyaron el movimiento solidarista y ofrecieron ayuda económica para su difusión y promoción por considerarlo un proyecto de beneficio para las relaciones obrero-patronales. Era la filosofía del sistema solidarista, indicar que era bueno para las relaciones obrero-patronales. Pero miren ustedes este párrafo, qué tristeza me da. A pesar que más de 200 empresas estaban de acuerdo con el sistema solidarista, escuchen, no consideraron de urgencia hacer inversiones y menos efectuar gastos sociales no obligados. Les beneficiaban y ni aún así quisieron participar. Vean, ¿cómo es posible que solo quieran efectuar gastos sociales donde están obligados? A este les convenía como empresarios. Este era debilitar el movimiento sindicalista en el país, pero ni siquiera para eso quisieron hacer un aporte. Sin embargo, el ingeniero Carlos Enrique Molina Muñoz, gerente de la empresa Carbogás, fundó con gran entusiasmo la primera asociación solidarista de empleados, a pesar solo de tener 11 trabajadores. Anotamos esto, Eric. La primera empresa solidarista en Guatemala fue de la empresa, bueno, patrones y trabajadores de la empresa, sería de la empresa Carbogás, que no es un movimiento de trabajadores. Esto, si ustedes ven, dice, el gerente general fundó, no lo fundaron los trabajadores, lo fundó el gerente general.
Y miren qué triste. Ahí dice que cuando este Portel apareció, los trabajadores le dijeron, Señor, gracias a este movimiento hemos logrado tener nuestra vivienda. Bueno, miren qué interesante, la primera. Pero cambiaron al gerente y dice que en forma inconsulta y sin el debido respeto, disolvió la asociación para depositar las cuotas patronales, lo que había aportado el patrón. ¿Dónde? En el Banco de los Trabajadores. Imagínense, un buen hombre que dijo, bueno, la razón solidarista, mire qué bendición fue para los 11 trabajadores, pero llegó otro gerente y sencillamente dijo, señores, la vamos a disolver estos fondos, bueno, inconsultamente a los trabajadores, y trasladó los fondos al Banco de los Trabajadores. Pero también quería leer esta parte, sí. Vean, pues, después, en la primera etapa, el coronel Enrique Peralta Zurdia, que había asumido en Guatemala, había trabajado como agregado militar en la Embajada de Costa Rica, había conocido precisamente todo sobre el solidarismo y simpatizaba con este movimiento. Razón por la cual al asumir el gobierno no solo no estorbó el movimiento, sino que manifestó su apoyo moral. De ahí que a través del señor Félix Montes Córdoba, el coronel Carlos Bierman, gerente del Comisariato del Ejército, trataron de poner a funcionar el solidarismo en ese centro, en el Comisariato del Ejército, sin llegar a lograrlo por motivos que se desconocen. Debido a la influencia que ejercieron los asesores del coronel Peralta Zurdia, este dejó de ayudar al movimiento solidarista y en cambio se decidió la creación del Banco de los Trabajadores, que en principio se pretendió llamar Banco de Prestaciones. La segunda etapa, ¿sí? Vean, en la segunda etapa igual va el movimiento, pues se apoyó, bien, pero fíjense que la segunda etapa la inician los finqueros. Por eso dice, siempre, después de 22 años, después de que se sembrara la semilla del solidarismo, en el 61, estamos hablando de Carbogás, que fue la primera, el día 13 de junio de 1983, el señor Álvaro Portela Lumbreras, fundador, esto lo anotamos él, porque se considera que en Guatemala el fundador del movimiento solidarista guatemalteco no fue un guatemalteco, fue el costarricense Álvaro Portela Lumbreras. Recibió una llamada del ministro de Agricultura y Ingeniero Leopoldo Sandoval, quien indicó que el licenciado Jorge Arenas y algunos finqueros desean concentrar una cita para conversar sobre la filosofía solidarista, especialmente en lo referente a la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de los trabajadores. Fue así como el 27 de agosto de 1983 se fundó, también lo anotamos ahí, la primera asociación solidarista de la segunda etapa. ¿Dónde se dio? En la finca La Perla, Santa Delfina y Anexos, una tesis de, yo encontré por ahí de la Universidad Francisco Marroquín, indican que esta finca estaba en el departamento de Quiché. Anotame ese porque no está en el documento y si yo pongo pues dónde fue, aquí no aparece, pero usted lo anota en su examen que fue en Quiché. ¿Estamos? En 1981 dice que ya se creó un evento aquí en Guatemala, ya a nivel centroamericano se creó la Federación Centroamericana de Uniones y Acciones Solidaristas. Ya después se vota en Costa Rica y nace el Consejo Superior Solidarista de las Américas. ¿Cómo podemos definir o cómo podemos ver qué es el sistema solidarista? Le puse dos definiciones. A mí me parece interesante las dos. Por favor, voy a pelear en quién me hace el favor, quién me está apoyando para leer. Ahí en Los Ángeles. Perfecto, licenciado. Primer concepto de solidaridad, asociación solidarista. Es una agrupación de trabajadores de una empresa, una finca, una fábrica, un taller o una tienda que se unen para ayudarse mutuamente y llegar a tener un capital con el ahorro de todos, con la participación de la empresa o empresario. Segundo concepto de solidarismo. El solidarismo es un movimiento económico-social orientado a lograr la armonía y bienestar de los trabajadores y empresarios dentro de un marco de cooperación humanista,
moral y democrático, que funciona a través de la formación de asociaciones solidaristas. Bueno, si dan cuenta, es una representación de trabajadores de una empresa, una finca. La primera le habla más que todo de trabajadores, pero la segunda sí es claro, ¿sí? Va a ser para dar la armonía y cooperación de trabajadores y de patronos. Y acuérdense que hay un aporte económico por parte del patrón. Su clasificación, la teológica, ¿sí? Dice que dentro de los antecedentes de la solidaridad está el aspecto teológico, traído a nosotros a través de la Iglesia Católica, que ha hecho siempre claras situaciones de solidaridad, por ejemplo, en el primer mandamiento de la epístola de San Pablo a los Romanos, y más recientemente en varias encíclicas que abordan el problema social de manera directa, en su aspecto económico, social y moral, tales como la encíclica que habla y declara que los principios y derechos y deberes de los patrones y trabajadores para dirimir con justicia todo conflicto entre las dos partes. La una tiene necesidad absoluta de la otra, ¿sí? Porque sin trabajo no puede haber capital y sin capital no puede haber trabajo. En conclusión. Pero lo interesante es que ellos dicen, patronos, resuelvan sus problemas, sus diferencias entre ustedes. Eso va a provocar precisamente la parte humana, la parte de la dignidad humana. Ustedes deben resolver sus problemas porque son ustedes a quienes les va a perjudicar o beneficiar. Y por último, dice, señores, si no hay trabajo, no hay capital. Y si no hay capital, no hay trabajo, ¿sí? También hay esta otra encíclica que la mencionan y dicen, señores, necesitamos nosotros las relaciones entre la iniciativa privada, pero también la intervención de poderes públicos, socialización y remuneración del trabajo, criterios reguladores del trabajo, salario, necesidades, adaptación entre el desarrollo económico y progreso social. Todo esto planteaba la Iglesia exactamente como una solidaridad ideológica, ¿sí? La moral consiste en que no se puede construir una verdadera sociedad sino sobre principios éticos y morales. Antropológico, las huellas que existieron desde las épocas prehistóricas, aquellos hombres que existieron desde las épocas prehistóricas nos han heredado casi todo lo que tenemos, lo bueno, lo malo, conocimiento, sabiduría, religiones, idiomas, virtudes, vicios, enfermedades y otros. Sociológico, la sociedad es algo orgánico, pues tiene similitud con los miembros de un organismo natural. El menor daño, el menor trastorno en algún punto del organismo repercute sobre la salud, funcionamiento en su conjunto. Lo jurídico no solo existe entre los deudores o entre los creedores, sino también entre los socios de determinados tipos de sociedades y asociaciones. En lo económico, todos en mayor o menor grado somos proveedores y clientes, los unos de los otros sin vernos ni conocernos. La prosperidad o ruina de cada uno influye en el bienestar o pobreza de los demás. Principios. Estamos hablando del solidarismo. Los problemas de distribución deben resolverse conjuntamente con la producción. A la par de garantías sociales deben de coexistir garantías económicas. La lucha de clases debe de eliminarse por medio de leyes y medidas justas y sustituirlas por el solidarismo económico. Las huelgas y paros deben de restringirse y gradualmente abolirse de modo total, conforme las instituciones y leyes brinden el remedio adecuado a los problemas que se pretenda solucionar por medios violentos. Los sindicatos obreros y patronales deben convertir su espíritu hostil en un principio de agremiación solidarista. El auxilio de la cesantía debe convertirse en un interés ahorrado en la empresa, adoptado por cada modalidad de explotación, cuyo pago al trabajador de inversión por este estarán debidamente regulados. Ellos sostienen que a la hora del retiro nosotros ese ahorro que tenemos nos debería servir precisamente para beneficio de nuestra vejez. El poder público no se usará para competir con ventaja con la iniciativa particular o suplantarla. Las empresas de Estado, cuando se consideran innecesarias, están sujetas a la acción rectificadora. No quieren que exista empresa del Estado, empresa privada del Estado.
no quieren, no la toleran de ninguna manera. Sus elementos, el trabajador de la empresa. Solo déjenme, vamos a ver, ya no sé, ya se fue. Las características, imagínense, de las asociaciones solidaristas: libertad, ingreso voluntario, democrático, son independientes, son confiables, son participativas, son organizativas, son respetuosas y son provechosas. ¿Para quiénes? Para el trabajador, para el empresario, para la familia y la nación. No dejan de tener razón, va, pero no podemos permitir nosotros de que desaparezca el sindicalismo. Que usted quiere que desaparezcan algunos dirigentes sindicales, no, pero desaparezcan, pero no físicamente, sino desaparezcan de la organización. Ya es necesario cambios también en ese sistema. Yo les digo, la alternabilidad es parte de la democracia, por lo tanto, es apoyar. Yo pienso que, yo siempre he creído que hay que ceder espacios. Todo tiene su tiempo, ¿eh? Todo tiene su tiempo. Bueno, las sanciones, quiero decirles que Guatemala tiene una fuerza increíble ya. Lo único que en Guatemala tienen un problema serio: no pueden ser lucrativas. Ese es el problema. Aquí hay un ejemplo de una entidad de cemento Novela que yo en lo personal estoy por investigar. Actualmente dicen que es la famosa financiera San Miguel, pero yo pienso que si es financiera no puede ser, no puede tener acciones una entidad solidarista, porque el solidarismo es una asociación no lucrativa que no se permite lucro. Y a una financiera, pues sí tiene fines de lucro. Me digo que esa desapareció por lo menos en capital. Si quieren, vamos a avanzar un poquito y después vamos a platicar. Vean, esta es la que yo le hablaba. Miren, que tenemos tres clases de empresa. Empresa de participación laboral. Le voy a leer lo que dice aquí. En esta modalidad, la empresa matriz ofrece la oportunidad al trabajador para que a través de la acción solidarista adquiera acciones de la misma en determinados porcentajes. Por ejemplo, en Costa Rica, la empresa Líneas Aéreas de Costa Rica, LATSA, ha permitido a sus empleados adquirir el 32% de las acciones de esta compañía. En este caso no se creó una nueva empresa. Fíjese que esta empresa le dio a la asociación solidarista el 32%, porque en Costa Rica las empresas, las asociaciones solidaristas pueden generar empresas, pueden generar, participar en el sector financiero. O sea, es como que fuera una entidad de carácter privado. Al sindicalismo no le permite nada. Por eso la competencia en Costa Rica es terrible. Empresas periféricas de cogestión, por lo general, con amplia mayoría de parte de los empleados. Cementos Progreso en Guatemala tiene una empresa periférica cuyo capital está integrado así: 60% de la acción solidarista, es decir, los trabajadores, y el 40% de la empresa matriz. Que yo en lo personal, como dato histórico, estaría bien, pero tengo mis dudas porque no podrían participar ellas, precisamente porque si ahora es lo que dicen que es la famosa, lo que te falta, pues nada más es información me la de un alumno o en una de las clases, pero faltaría que verificar que si es una financiera en Guatemala, por favor, la asociación solidarista es no lucrativa, y pues una financiera a todas luces es, sí es normal. Pero sin embargo, se la puedo presentar como antecedente histórico, se la puedo preguntar en el examen. La anotamos ahí. Las empresas de propiedad laboral. Esta modalidad crea una nueva empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, pero la propiedad de la misma es 100% de trabajadores representados a través de la acción solidarista. Como que el patrón usa solo es el aporte, ¿va? La creación de nuevas empresas por parte de acciones solidaristas contribuye a un paso más trascendental en las operaciones de estas, pues además generan una nueva fuente de ingresos para sus asociados, generan nuevas fuentes de trabajo para otras personas, contribuye a disminuir el porcentaje de empleo existente en países. Las acciones solidaristas han adoptado como política contratar los servicios de familiares de los asociados. Interesante, ¿no? Bueno, el solidarismo como dumping social. Vean, pues, se hizo con la finalidad, tal vez el proyecto que presentamos al inicio, cuando se inicia el origen del solidarismo, tal vez no fue la intención, pero poco a poco se ha ido aprovechando para que se convierta en algo contrario al sindicalismo. O sea,
el patrono, muchos patronos, no todos por supuesto, pero muchos patronos han encontrado la manera que el trabajador tenga beneficios económicos sí que le perjudique a él en el desarrollo de la producción. Él sigue generando ganancia. Fíjense que yo no sé si están enterados, pero aquí en Guatemala, por ejemplo, las zonas solidaristas sí tienen el ahorro, sí tienen el ahorro. De hecho, pues no puedo, por ética no puedo mencionar, hace exactamente un año, alguien que yo conozco se retiró de una empresa que trabajó por muchos años y me contó que le entregaron el capital y los intereses que había devengado. Dice que ahí con ellos la acción solidarista te deja lo que vas aportando y todo, y al final en tu retiro te da todo lo que aportaste, o sea, todo tu ahorro y tus intereses que te corresponden. Me pareció interesante, ¿verdad? Porque es un ahorro forzoso, porque si uno voluntariamente es difícil que lo pueda hacer. Pero me gustaría que alguien leyera esto para no aburrirlos. ¿Quién nos apoya? ¿A partir de dónde, Lick? Las Y leemos asociaciones. donde dice 8 y después únicamente lo que está de verde. Perdón, dijo de donde empieza lo verde, ¿verdad? Pero el 8 para que tengamos el título. Ok. Solidarismo, dumping social contra el sindicalismo. Las asociaciones poseen el derecho de ejercer el comercio con fines de lucro y administrar la cesantía, un derecho que está vedado a las organizaciones sindicales. Otro elemento fundamental es el que se trata de organizaciones bajo el control de los patronos, toda vez que sus juntas directivas generalmente quedan en manos de empleados administrativos considerados de confianza de los patronos y los trabajadores de otras ocupaciones escasamente asumen puestos en dichas juntas, lo que violenta los principios de autonomía e independencia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Además de las funciones mutualistas y a pesar de que la ley expresamente se lo prohíbe, las asociaciones solidaristas asumieron y asumen en la práctica, ya sea de manera directa o indirecta, funciones netamente reivindicativas de relaciones laborales y de negociación colectiva propias de los sindicatos. Esto lo han realizado a través de los comités permanentes de trabajadores que el Código de Trabajo permite que se formen en las empresas sin participación de los sindicatos. A partir de este momento, lo que pretendía ser una forma de organización mutualista se convierte en un esquema evidentemente antisindical, porque va a cerrarle la puerta al sindicato como el representante de los trabajadores en la empresa. Vean qué interesante ustedes, cuando yo leo ese segundo párrafo, voy al 374 del Código de Trabajo. Como que ya tenían pensado que el código, que es de 1961, en el tiempo de Dígoras, y ven que la fuerza del solidarismo, ya habían pensado precisamente en que estas zonas solidaristas en Guatemala funcionaran igual que en Costa Rica. Pues recuerdan, el 374 nos habla del comité permanente, nos habla que las diferencias entre trabajadores y patronos deben resolverse ellos mismos, y si no, con amigables componedores. Pero por eso le digo, no le dan la participación ni siquiera a los sindicatos ni a los trabajadores coaligados. ¿Por qué? Porque ellos, cuando hay un conflicto, se van directamente a plantearlo de acuerdo al artículo 377. Por eso creo que el 374, 75 y 76 estaban destinados exactamente como funcionaba en Costa Rica, como usted lo ve aquí en el segundo párrafo. Bueno, miremos esta parte final. Estas prácticas dieron como resultado una considerable baja en el número de convenciones colectivas en las empresas privadas suscritas entre patronos y sindicatos, y por el contrario, un elevado número de arreglos directos celebrados entre patronos y comités permanentes de trabajadores, situación que se mantiene hasta la fecha. Bueno, el caso número 1473. Vean, aquí los trabajadores de Costa Rica, exactamente ya incorporados o adheridos a las confederaciones costarricenses
y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres presenta ante la OIT, exactamente ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, una queja. ¿Qué consistía esta queja? 3 puntos esenciales. Que la ley 6.970, que es la ley de acciones solidaristas, concede a las acciones solidaristas ventajas en lo organizativo y en lo económico, para que compitan en mejores condiciones que el sindicalismo. B, que las acciones solidaristas son organizaciones de trabajadores o trabajadoras bajo el control del patrono, violentando los principios de autonomía e independencia de los convenios internacionales de la OIT, que el solidarismo interfiere en actividades propias de las organizaciones sindicales. Ya lo vimos en los arreglos directos. Entonces viene y plantean esto en 1988. Estas confederaciones plantean ante la OIT, específicamente en el Comité de Libertad Sindical, y ponen esta queja. Es lo que pasa, pues. Viene y emite la primera conclusión el Comité de Libertad Sindical, y dice lo siguiente. Definió a las asociaciones solidaristas como una organización no independiente del patrono, cuyas actividades son de carácter mutualista, y considera que no es conveniente que intervengan como interlocutoras en las relaciones laborales. Esta afirmación provocó grandes discrepancias no solo con el gobierno, sino también con las cámaras empresariales y otros sectores de la sociedad costarricense. Pero el Comité de Libertad Sindical de la OIT dijo, no señores, ustedes no representan a los patronos. Ustedes son una entidad mutualista afines al patrono. Bueno, en 1991, siempre en esta misma queja, en este mismo conflicto, aparece la misión de contactos directos de la OIT. Y efectivamente dice que en su informe dice, llega a la conclusión de las actividades de las acciones solidaristas son de carácter mutualista, con fines meramente sociales, y a que a pesar de que su ley se lo prohíbe, tanto el gobierno como los patronos y la agencia solidarista permitieron competir con el sindicalismo en el marco de las relaciones laborales, puesto que el discurso de solidarismo plantea en el fondo la sustitución del sindicalismo. Fíjense que en Costa Rica la idea del solidarismo es eliminar al sindicalismo, y a pesar de que su ley indica alguna limitación, el gobierno y los patronos y las entidades solidaristas siguen atacando al sindicalismo. Dice, respecto a las reuniones sindicales, la misión de contacto de la OIT reconoció la discriminación y la falta de protección legal que éstas sufren. Considera que Costa Rica tiene una legislación anacrónica que impide el desarrollo de la libertad sindical y considera que la falta de garantías sindicales es el principal factor que influye en el poco desarrollo del sindicalismo, especialmente en el sector privado. Pero vean, pues, es importante aclarar que, vean, no solo la misión de contacto directo de la OIT, sino el mismo Comité de Libertad Sindical, pero esta misión de contactos dice, presentó un informe que fue acogido únicamente por el Consejo de Administración de la OIT. Pero la Conferencia Internacional del Trabajo, que es una vez al año, que ya la vimos, dice que jamás discutió lo que indicó ni el Comité de Libertad Sindical ni lo que dijo la misión de contactos, sino únicamente hizo referencia, dijo, señores, en cuanto al problema de Costa Rica, solo tomó nota de lo actuado por el Consejo. Esto fue aprovechado por las organizaciones solidaristas y manipularon, la prensa y las organizaciones solidaristas manipularon este significado, esta falta de discusión de este informe en la Conferencia Internacional del Trabajo, que dice que el solidarismo en Costa Rica dijo de que hizo creer que la Organización Internacional del Trabajo había reconocido el solidarismo costarricense como una organización autónoma de trabajadores. Y posteriormente usted lee, la OIT le dijo, no señores, a ustedes nunca los hemos reconocido, pues si nosotros tenemos convenios internacionales que no van a permitir jamás reconocerlos a ustedes como representantes de los trabajadores. Bueno, a pesar de la contundencia de la OIT, que acoge válidos los términos de la denuncia sindical presentada en Costa Rica en 1988,
exige cambios al gobierno, tanto en la práctica como en la legislación, para evitar el trato discriminatorio entre ambas organizaciones. No hubo respuesta ni del Estado, ni de los empresarios, ni del solidarismo. Sencillamente ahí se quedó el tema. Nunca se discutió, nunca se resolvió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que provocó? En 1993, dos entidades norteamericanas van ante la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos y explican lo que está pasando en Costa Rica. Viene esta entidad, esta oficina de los Estados Unidos y dice, Costa Rica será sancionada con la eliminación de exenciones arancelarias del sistema generalizado de preferencias. Fíjense que tiene que intervenir dos organizaciones norteamericanas y una entidad estatal para decirle, si usted no modifica la ley, si usted no hace caso omiso de que son los sindicatos los que representan a la clase trabajadora, usted va a tener grandes perjuicios de carácter económico. ¿A quién afectaba realmente esos aranceles? ¿Al pueblo costarricense? No, señor. Afectaba a los empresarios. Miren qué pasó. Se preocuparon tanto y dijeron, no, señores, momento, sí lo vamos a hacer. Y exactamente producen una reforma legislativa que mediante la ley 1360, aprobada el 4 de noviembre, siempre de 1993. Imagínense, desde el 88 estaba planteada la denuncia, ya hasta que intervino Estados Unidos con esa amenaza, entonces deciden modificar y cambiar la ley. Pero vean esta parte que no está subrayada. Dicha ley fue aprobada en un plazo breve de 15 días. Se refiere a tres temas centrales. Una adición al Código de Trabajo en relación a la libertad sindical, una reforma en materia de multas por infracciones a las leyes laborales y finalmente algunas reformas a la ley de prestaciones solidaristas 6.970. La reforma a la ley de prestaciones solidaristas consistió la prohibición a que esas asociaciones, sus órganos de gobierno y administración y sus representantes legales realicen cualquier actividad tendiente a combatir o de alguna manera entorpecer la formación y funcionamiento de acciones sindicales y cooperativas. Vean, esta ley les advirtió que no podían ellos de ninguna manera actuar y perjudicar ni siquiera en la formación y funcionamiento de las organizaciones sindicales. Se le prohíbe también al sindicalismo, vean, acuérdense que vimos de que sí llevan a cabo arreglos directos, convenciones colectivas. Ya en esta ley, por la presión de Estados Unidos, se prohíbe también al solidarismo celebrar convenciones colectivas o arreglos directos de carácter laboral, ¿sí? Y de participar en contrataciones y convenciones colectivas laborales. En ese mismo inciso se limita la actividad sindical a indicar que los sindicatos no podrán realizar actividades propias de las zonas solidaristas ni de las cooperativas. Bueno, al final de cuentas, pues, hasta que hubo la presión de Estados Unidos, se hizo la modificación. Ni siquiera la queja que presentaron las confederaciones a la OIT funcionó, sino hasta la amenaza que hizo Estados Unidos, precisamente de eliminar las exenciones arancelarias a quienes, al sector empresarial. 15 días y modificaron la ley. Claro, sin embargo, pues hicieron caso omiso. Ahí está la ley, pero vean lo que dice aquí. Se mantiene la imposibilidad de ejercer el derecho de organización sindical en el sector privado, especialmente en el sector agroindustrial, lo que impide la negociación de convenciones colectivas en este sector. En las empresas se realizan prácticas laborales desleales, tales como despido de dirigentes sindicales, mientras que a los dirigentes solidaristas se les da estabilidad laboral. Separación entre trabajadores sindicalizados y trabajadores solidaristas. Ocupación de trabajadores sindicalizados en actividades menos remuneradas, mientras que a trabajadores afiliados a las zonas solidaristas se les contrata en ocupaciones mejor remuneradas, generando una enorme discriminación entre unos y otros y únicamente lo hacen por razón de afiliación. Esta situación produce que las acciones solidaristas cuenten con el consentimiento y apoyo de patronos para quienes manifiestan abiertamente su preferencia
a este tipo de organizaciones antes que a los sindicatos. En el Tratado de Libre Comercio. Bueno, vinieron los tratados de libre comercio y ahí estaban las naciones solidaristas costarricenses. El solidarismo ha encontrado en los tratados de libre comercio un sistema económico que le permite dinamizar. Por esa razón, el reciente referendo llevado a cabo en Costa Rica en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el solidarismo cumplió el papel de representante laboral de la tendencia a favor de este instrumento. Imagínense, se arrogaron que iban a representar nuevamente a los trabajadores y apoyando, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio. Lo anterior demuestra que con la aprobación de los tratados de libre comercio, el solidarismo adquiere una gran fuerza y su éxito en el nuevo posicionamiento como representante del no solo en Costa Rica, sino también en todo Centroamérica. Lo importante es que la OIT tampoco los ha reconocido como representantes de la clase trabajadora, ¿sí? Con eso terminamos el solidarismo, ahí termino. Yo tomé esta parte aquí que yo nada más quería que hiciéramos referencia de las acciones solidaristas con el enfoque latinoamericano en la teoría Z, que es de Japón. Yo les digo, pues si ustedes analizan, van a encontrar la teoría X y la teoría Y, que hablan precisamente, son un poco antiguas, pero los sistemas como Estados Unidos las han tomado, las han modificado y las han aplicado. Por ejemplo, vamos a ver, ¿de qué trata realmente esta filosofía? Dice, por ejemplo, ¿sí?, que en esta parte de la filosofía dice, los postulados han llegado a traer un nuevo concepto de filosofía organizacional que afirma que el trabajo debe considerarse como la vía de realización del hombre, que busca la satisfacción de sus metas a través de las metas de la organización en la que labora, creando en la empresa una atmósfera de credibilidad de unos y otros, sabiendo que cada quien es capaz de proceder adecuadamente en lo concerniente a sus responsabilidades, presentar una motivación como un fenómeno, es decir, que nace de la capacidad de logro, a través del desafío que ofrece tareas cada vez más complejas e interesantes. El entendimiento, la afiliación, la estima se dan como consecuencia natural de la coordinación y congruencia en las áreas de trabajo. Esa es la generalidad. ¿Qué características tiene? Empleo de por vida y carreras profesionales. Fíjense que aquí la característica más esencial es que a usted no lo van a despedir y goza exactamente del derecho de estabilidad laboral hasta el retiro obligatorio, en ese entonces de 55 años. O sea, aquí la estabilidad laboral es precisa. Bueno, están diciendo que como seres humanos, quienes participamos en una empresa, primero nos vamos a confiar tanto, nos vamos a apoyar tanto, que vamos a construir simplemente un trabajo en equipo y vamos a ser una familia. Y vamos a ser responsables, mi responsabilidad va a perjudicar a todo el equipo. Entonces, vamos a ir más allá del trabajo. Vamos a ver que horas anteriores o posteriores al trabajo, vamos a mantener siempre una conducta intachable. Como personas, aquí vamos que todo se va a la persona, a reconocer precisamente esa capacidad. Pero está buscando personas probas, personas que en los sistemas avanzados, en los países industrializados, pues usted ve en Japón, pues lo poco que nosotros hoy podemos ver, es increíble la forma de trabajo. Entonces, dice que, bueno, ¿y cómo nos vamos a formar profesionalmente? Pues no cree mucho en títulos, lo que cree es que si Rosario Calderón es parte, entonces le van primero, para que ella tenga profesionalización en el trabajo, la van a tratar de ocupar en diferentes puestos y en diferentes oficinas para que conozca la empresa. Y eso le va a permitir una capacitación muy especial, muy especial. Sistemas de evaluación y promoción a largo plazo. Como hay estabilidad laboral, imagínense, no lo van a despedir hasta que llegue la edad de retiro. Imagínense qué estabilidad. Ahí va a tener toda su formación en el trabajo. Pero el sistema de evaluación y promoción, fíjense que no lo hacen individual, sino lo hacen en equipo. La responsabilidad que nosotros vamos a tener, que el trabajo de todos ustedes con su servidor
tiene que ser tan perfecto que nos puedan hablar como equipo. Y no vamos a tener el problema de que Melina, no voy a competir yo con ella por un ascenso. Nos busquen los sistemas para que nosotros y Melina no vamos a competir. Melina, de acuerdo a sus méritos, va a lograr sus incrementos, y de acuerdo a mis méritos, voy a agregar también mis incrementos o la posición dentro de la empresa. Las famosas empresas satélites. Fíjese que aquí lo más importante es de que en esta sea el monopolio bilateral. Exactamente el ejemplo que les puse. En esos países sí lo saben. Acuérdate que son países totalmente industrializados. Aquí no están hablando de sindicatos o estos. Los países no les interesa, no les interesa Rosario como persona. Rosario como persona. Fíjate que en la creación de las satélites, aquí lo que tiene que ver más o menos lo que platiqué. La empresa matriz dice, bueno, vamos a crear también empresas satélites. Y únicamente, ¿por qué se da el monopolio bilateral? Porque fíjate que la empresa matriz solo le va a comprar a su empresa satélite. Y la satélite solo le va a vender a la empresa matriz. No tiene negociación con ningún otro, solo de dos. Por eso lo consideran un monopolio, ¿sí? Las condiciones de trabajo humanizadas. Bueno, dice, señores, usted no puede ser robot mientras trabaja. O sea, su jornada de trabajo, usted no puede ser robot. No, usted tiene que ser así como es en horas previas y posteriores al trabajo. Usted es un ser humano, así tiene que ser en la empresa. O sea, tratan de buscar esa armonía, esa parte humana que tenemos para que trabajar en equipo va a producir mayor productividad. Vamos a tener, por supuesto, ciertos beneficios. Eso es lo que te hacen ver, la necesidad de la empresa. Ambiente de confianza, amistad y trabajo conjunto. Imagínense lo que trata esta teoría, que debe haber un ambiente de confianza entre los trabajadores, una amistad y un trabajo conjunto. La bonificación anual. Miren qué interesante esta, no es la que nosotros tenemos bonificación anual para el sector público y privado. Vean, las empresas tipo C ofrecen a sus empleados una bonificación anual que asciende de 5 a 6 meses de sueldo. Te dan adicionalmente esos sueldos para hacerte parte de la empresa, para también decir, bueno, señores, cuando en las épocas malas o prosperamos, ustedes tienen beneficio o van a tener pocos incentivos. Pero concretamente, esta bonificación anual son bonificaciones que te dan ellos todo el año, precisamente para poder favorecerte. En Guatemala, claro que vamos a tener nosotros algunos aspectos. Por ejemplo, ustedes ven en muchas instituciones del Estado donde nos dan bonificaciones. Bueno, la universidad nos da a nosotros, aparte de nuestro salario, nos da, creo que son 4 bonificaciones. Y eso es interesante. El Ministerio Público sabe que a sus trabajadores les da bonificaciones. Bueno, ¿cuánta entidad le da bonificaciones? En la empresa privada, lo que yo he escuchado, por ejemplo, es eso de la caja del ahorro. También hacen préstamos a través de cajas del ahorro, que son a través de acciones solidaristas. Acuérdense que no tienen fin de lucro. Entonces, los intereses, no sé si habrá intereses, si se los hay, pero no tienen que ser con fines de lucro, sino gastos de administración. Vamos a encontrar, yo por ejemplo encontré algunas, también ahí que me comentaban que le dan productos de que producen, por ejemplo les digo, hay una fábrica de camisas que cada mes, aparte de sus salarios, le dan un lote de camisas que ellos producen. O sea, me pareció sumamente interesante. Lo que pasa es que no tenemos realmente legislado nada y entonces se vuelve voluntario. Muchos guatemaltecos que han ido a estudiar al extranjero, especialmente los han ido a profesionalizar al extranjero y encuentran todos esos sistemas, han tratado en mínima parte, cuando los patronos se lo permiten, de aplicar en que sean mínimas cosas que son de beneficio para la clase trabajadora. Bueno, por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí y si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles y el día viernes. Yo dejamos con Maribel que nos vamos a tomar un tiempecito para ver lo de agentes de cambio. Quiero que participe, quiero que se apunte, pues esto sí incluye puntos de zona. El examen va a costar 35 puntos más los 5
adicionales de participar en estos proyectos. Vamos a estar ahí con Maribel y su equipo viendo esto y de repente tenés esta mano ahí con nosotros ya para definir algunos aspectos y que podamos hacerlo. Así de que vamos a dejar la clase, los espero. Necesitamos todavía, creo que tenemos las clases que nos faltan, va a ser para conocer, si Dios quiere, miércoles, los convenios relativos a los sindicatos, que es una cosa mínima que vamos a ver ahí, y entramos a conocer lo que nos faltó un poquito de las convenciones colectivas, un poquito de material que les voy a proporcionar en cuanto a los reglamentos interiores de trabajo. Alan le mandó un poco ahí de los pactos colectivos. Todavía nos falta, creo que eso lo terminamos el día miércoles. El día viernes comenzamos a ver la huelga, que es el último tema que va a entrar para el examen. Pasen muy buenas noches, si os quieren, nos vemos el día miércoles. Buenas noches, Lic. Adiós, licenciado, que descanse. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz descanso, gracias. Feliz noche, Lic. Gracias. Cuiden. Feliz noche, licenciado. Adiós, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Adiós, Bárbara. Feliz noche, Lic. Noches, Lic. Noches, Lic. Adiós. Feliz fin de Lic. Ahí lo veo la otra semana. Gracias. Ahí lo veo la otra semana. Nos vemos. Adiós. Gracias, adiós. Que descanse, licenciado. Feliz fin de semana. Adiós, Ángeles.